tarde, creyendo, Señor, que tú siempre harás la obra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, para esta tarde tenemos el tema acompañando a Pablo en su primer viaje, ¿verdad? Misionero. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que realmente sucedió cuando realmente pasó esto, ¿verdad? Si nosotros lo acompañamos a Pablo, pues como dije, ¿verdad? En este viaje misionero que ellos hicieron, nos daremos cuenta pues qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó y por qué pasó, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces tenemos que ir pues que el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque realmente él fue un hombre que realmente se esforzó por traer la palabra del Señor a todos los perdidos, ¿verdad? A los que no habían aceptado a Cristo, él los andaba buscando, ¿verdad? Entonces, bien, comprendieron pues los que lo escucharon que realmente él hablaba la palabra y lo hacía con libertad donde quiera que estaba, ¿verdad? Y lo hacía a costo de todo lo que fuera, ¿verdad? Y él andaba haciendo el bien, ¿verdad? Cualquiera pues de las personas que no conocían al Señor hubieran dicho tal vez, de veras pues que anda haciendo mal. Pero este siervo abnegado del Señor, ¿verdad? Sirvió a Dios y sabía bien que si no estaba pues dispuesto a morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo, entonces no sería capaz de llevarles el mensaje a las almas perdidas, ¿verdad? Era un esfuerzo totalmente difícil hablar del Evangelio en aquellos tiempos, especialmente a gente que realmente no creía en lo que era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Señor bendiga a hermana Elsie, ¿verdad? Sí, ella es. Y sí, exactamente, Dios le bendiga, ¿verdad? Hasta donde ella vive, parece que vive en Chile, parece, o Perú, algo así por ahí, ¿verdad? Dios le bendiga donde quiera que esté, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bien, estaba diciendo pues de que el Señor, ¿verdad? O sea, el Señor pues había escogido a Pablo para llevar el mensaje de él a todas partes donde pudiera ir el apóstol del Señor, ¿verdad? Y él estaba dispuesto a llevar ese mensaje de salvación a las almas perdidas al costo que fuera, ¿verdad? Él sabía bien que estaba dispuesto hasta que lo mataran por hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque realmente hay muchos cristianos, pues, que realmente se dedican a la obra del Señor y que son fieles a Dios y que por lo tanto ellos están dispuestos a sufrir lo que sea por lo que pase, ¿verdad? O sea, lo que pase. Dice pues que el apóstol Pablo se enfrentó a toda clase de dificultades, ¿verdad? Afrontó también serios problemas o peligros en su afán de llevar el Evangelio a algunas regiones de aquellos tiempos, ¿verdad? Gloria al Señor, en aquellas regiones, aquella gente pues de que realmente ellos querían, digamos, hacer lo que ellos querían, ¿verdad? Pero nunca querían hacer lo que el Señor quería que hicieran, ¿verdad? Entonces, y siguiendo leyendo la palabra del Señor, dice el versículo 4 del capítulo 13, y ellos entonces enviados, dice, por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante.
Eso es lo que nos dice el versículo 4, el 5 que acabo de leer, ¿verdad? Entonces, bien, como digamos, dice que a ellos los había enviado el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros creemos, sabemos que cuando Dios envía a una persona al ministerio, pues lo capacita completamente de todo lo que realmente él necesite, ¿verdad? Necesita fe, necesita amor, necesita constancia, necesita exponerse a los peligros y otras cosas más, ¿verdad? Pero en realidad, pues, lo que más me gusta aquí, pues, es de que, aunque hay muchas cosas que me gustan y otras que las siento bien duras, yo, pues, pero algo que me parece bien hermoso aquí, que dice que el Espíritu Santo los envió, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice que ministrando el Señor y ayunando se dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para lo cual los he llamado, ¿verdad? Entonces, pues, los apóstoles Pablo y Bernabé tenían que estar ellos seguros, pues, de que realmente andaban en la obra del Señor, pasara lo que pasara, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo los había enviado, ¿verdad? Y como Dios es amor, ¿verdad? Y no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad, todas las personas del mundo, ¿verdad? Pero eso es un poco imposible, ¿verdad? Porque unos piensan de una manera y otros piensan de otra, ¿verdad? Pero de todas maneras, a los que eran entendidos se acercaban al Señor Jesucristo y le daban gracias a Dios por haber conocido al Señor, ¿verdad? Era bastante duro en realidad en aquel tiempo predicar la palabra del Señor, puesto que la gente era pagana, ¿verdad? Tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses muertos y sus creencias eran totalmente diferentes a las que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio es salvación para todas las almas perdidas, ¿verdad? Entonces a Pablo y a Bernabé se le encomendó en esa ocasión salir, digamos, a ese viaje. Dice que salieron de Antioquía, de Siria, ¿verdad? De una ciudad o de un lugar que se llamaba Seleucia, ahí donde embarcaron ellos para Chipre, ¿verdad? Chipre es una isla que hay por allá en el cerca del lejano oriente, ¿verdad? Y dice que llegaron pues a Salaminas y comenzaron a hablar la palabra del Señor y a andar en las sinagogas de los judíos, porque no habían iglesias en ese tiempo. Casi no se conocía la palabra de iglesia, mucho menos, digamos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que entraban a las sinagogas de los judíos y como Pablo era, digamos, fariseo, fue fariseo, pues mejor dicho, y él sabía bien de la ley, sabía bien pues cómo es que decía la ley, y ahora él sabía cómo era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros lo leemos ahí, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y también de Juan, ¿verdad? Casi los cuatro dicen lo mismo, ¿verdad? Pero tienen diferencia ellos más que todo el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues como quiera que sea, ellos escribieron lo que oyeron decir de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces Pablo dice pues que el Evangelio que él predica, dice que no lo aprendió de gente, ni se lo enseñó nadie, sino que lo recibió por revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? No tuvo que estar en un colegio aprendiendo, estudiando unos cuantos años, ¿verdad? Para poderse graduar y hablar la palabra del Señor, sino que el Señor lo tomó en el camino a Damasco, ahí se le aparece el Señor, luego queda ciego, luego entra a la ciudad que está allí y luego le habla a un profeta, a un siervo suyo, Ananías, que vaya y que ore por un Saulo de Tarso que está por ahí ciego y que él lo mira también en visión que él va a llegar.
Y Ananías se sorprende y dice, pero Señor, si ese hombre anda persiguiendo a los cristianos, los anda llevando a la cárcel, los azota, los mata, y entonces tenía un poco de temor. Pero el Señor dice, no tengas temor, que Él también te ve en visión que llegas y que oras por Él. Y Ananías, después que el Señor le dio la dirección, el nombre del dueño de la casa donde estaba Saulo, él se va y lo busca y lo halla y le dice de una vez, hermano Saulo. Así es como comenzó, digamos, oró por él y recibió la vista. Dice que tenía 3 días de no comer, ¿verdad? De afligido que estaba, porque no miraba, ¿verdad? Porque cuando el Señor se le apareció, aquella luz tan resplandeciente que le puso el Señor en sus ojos, lo hizo caer al piso, ¿verdad? O al suelo o al camino, como queramos decir. Y entonces, pues, él recibió, dice, ceguera en sus ojos, y cuando el profeta de Dios o el Hijo de Dios oró por él, cayeron como escamas de sus ojos. Bueno, ese fue uno de los milagros y sin ninguna duda, por ahí lo siguió ayudando el Señor y ahí le enseñó el Evangelio que quería que predicara. Bueno, entonces vamos a seguir adelante, ¿verdad? En lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Tengo aquí pues que se enfrentó, dije hace un momento, a toda clase de dificultades, enfrentó serios peligros, problemas en su afán de llevar el Evangelio a las regiones donde el Señor lo mandara, ¿verdad? No había lugar que no lo mandara el Señor que Él no fuera, ¿verdad? Y en esta ocasión, como yo les digo, salió de Antioquía de Siria y llegó hasta Salaminas, el principio de la isla de Chipre, y comenzaron a andar toda la isla, dice, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y hablando pues con todos, porque realmente esa era su misión, entregar el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya el Señor Jesucristo lo había dicho cuando lo pescó en el camino a Damasco, porque instrumento útil me es este, ¿verdad? El Señor sabía que iba a ser un buen instrumento en sus manos divinas, ¿verdad? Pero esto le iba a costar a Pablo. Vamos a ver qué dice aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice así. Bueno, lo voy a buscar aquí mejor en la Biblia. 2 Corintios capítulo 11, dije, versículo 23. Gloria a Jesús. ¿Qué se me pasó? Primero, 2 Corintios capítulo 11, dije, por ahí, ¿verdad? Capítulo 11, versículos 23 al 27. Va a leer bastante, ¿verdad? 11, 23 al 27. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Dice el 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Él está aquí hablando de lo que le había sucedido, ¿verdad? Y dice que habla como loco, dice, yo más, dice, ¿verdad? En trabajos, dicen, abundantes, mucho trabajo. En azotes, muchas veces le pegaron, sin número, dice. O sea, sin contarlo, ¿verdad? En cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces. Bueno, habla de que estuvo en peligro de muerte muchas veces. En cárceles, dice lo que sigue, ¿verdad? De modo, dice, de los judíos, dice, 5 veces
he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día. He estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, en peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias de ese entonces. Miremos pues, hermanos que están escuchando, que hace una lista aquí el apóstol Pablo de cosas que ya había sufrido por predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Pablo aceptó a Cristo a chicote, ¿verdad? Como digo yo, ¿verdad? Porque se le apareció el Señor y él le dice, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué quiere que hagas, pues, Señor? Dice él, ¿verdad? Dura cosa le dice, te es dar voces contra el halcón, ¿verdad? Una cosa con punta y vale con la mano, ¿verdad? Era duro, ¿verdad? Para él eso fue lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Y entonces dice, ¿y qué quieres que haga, pues, Señor? Y él le dice, anda a Damasco y allá se te va a decir lo que vas a hacer, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, pues, cuando lo pescó el Señor a este fariseo, digamos que era entonces fariseo, él lo pescó así, como digo yo, a chicote, ¿verdad? Dándole, ¿verdad? Porque realmente si no hubiera sido así, Pablo no reconoce a Cristo como su Salvador, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cuando mataron a Esteban en el capítulo 6 de los Hechos, dice que a los pies de un mancebo llamado Saulo pusieron las ropas de Esteban. O sea que ahí estaba Pablo en ese tiempo, que todavía no había aceptado a Cristo cuando mataron a pedradas a Esteban, ¿verdad? Entonces, bien, hermanos, después de él ser perseguidor de la iglesia de Jesús, él ahora es perseguido, ¿verdad? Y nos da esta lista, pues, de sufrimientos que él ha tenido en el tiempo que ya era cristiano, ¿verdad? Porque antes él perseguía a los cristianos, pero ahora él era perseguido, ¿verdad? Como decimos en algunas ocasiones, dio vuelta el cuadro, ¿verdad? Como cuando Herodes, ¿verdad? Digamos, él era rey y permitió que se crucificara el Señor Jesucristo. Bueno, eso sí tenía que ser, ¿verdad? Pero de todas maneras el cuadro va a dar vuelta y entonces cuando Herodes llegue a la presencia de Dios, Jesús es rey y Herodes va a ser el que va a llegar con cuitas delante del Señor, ¿verdad? Bueno, entonces bien, hermanos, estamos aquí pues viendo nosotros la clase de dificultades, de peligros que afrontó el apóstol Pablo en su afán de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a aquellas regiones de aquellos lugares, ¿verdad? Entonces dijimos pues que realmente fue, digamos, terrible, porque dice que este ministro de Cristo pues dice que hablaba de esta manera, dice, porque él habla, dice, más en trabajos, dice, más abundantes, dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, ¿verdad?
Yo no sé cuántas veces usted se ha hallado en peligro de muerte, o en peligro de estar en la cárcel, o que lo azoten por la causa de nuestro Señor Jesucristo, o que hagan cualquier otra cosa, ¿verdad? Que le peguen sin medida, como decimos nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos pues de que cuando a una persona la azotan, esos azotes según con lo que le peguen duele más y puede matar, ¿verdad? Pero bien, él aguantó todo eso porque realmente él dice al final, pero de todo eso el Señor me ha librado. Gloria al Señor, ¿verdad? Que siempre da la honra y la gloria al Señor. Cualquiera hubiera podido decir en este tiempo, no, si así es ser evangélico y así se sufre en el evangelio, mejor no estoy así como estoy, ¿verdad? Algunas personas que son débiles y no saben lo que es el evangelio, pero los que sabemos lo que es el evangelio, estamos dispuestos a sufrir lo que venga por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestra hermanita Magali y Turray. Gloria al Señor. Dios les bendiga, un saludo hasta allá donde viven, ¿verdad? Bendito el Señor. Entonces estaba yo aquí pues diciendo pues que hay muchas personas que quizás quisieran decir, no, yo no me voy digamos, a ser evangélico, a ser cristiano, porque eso yo no lo voy a aguantar. Bueno, eso puede decir así la gente pues cuando realmente no sabe lo que es el evangelio, ¿verdad? No sabe quién es el Señor, ¿verdad? No sabe la gloria que le espera, ¿verdad? Es mejor ir a la gloria aunque sea sufriendo y no ir al infierno gozando de todas las cosas de este mundo. Gloria al Señor. Dios bendiga, hermano Roberto Aguilar, hasta ahí, hasta donde está él en su city, ¿verdad? Que aquí estamos nosotros también en su city, ¿verdad? Gloria al Señor. También a Eliezer, ¿verdad? Eliezer está hasta en Guatemala, en la Asunción, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios te bendiga, Lecha. Como yo te digo, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, vamos a seguir adelante, hermano. Estaba viendo aquí, pues, lo que estaban ellos diciendo que habían sufrido, ¿verdad? De los judíos, dice, 5 veces he recibido ese 40 azotes menos uno. O sea, pues, que la ley estipulaba 40 azotes, pero solo tenían que dar 39, porque si le daban los 40, el que le estaba dando, le tenían que dar a él también los 40, ¿verdad? O los 39, ¿verdad? Porque 39 más que todo era la ley, ¿verdad? Dice 40, pero solo daban 39. 5 veces lo habían azotado, 39 veces con azote. Imagínense ustedes, hermanos, que esa gente daba duro con esos látigos que se ven muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien tiene o vemos una película cristiana, ¿verdad? Digamos pues que el ambiente es para el ambiente cristiano, se ve pues como azotan de duro, ¿verdad? Dice que los azotes que le daban a nuestro Señor Jesucristo tenían una bola en la punta y después de la punta un garfio como anzuelo, y donde daban así, jalaban y rasgaban la espalda. De esos azotes también sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por usted y por mí. Gloria al Señor. Estamos aquí pues viendo y comparando pues los sufrimientos del apóstol Pablo, digamos, por seguir a Cristo. Y estaba diciendo de los 40 veces, de las 39, o las 5 veces que dieron 39 azotes. 3 veces dice, he sido azotado con varas. Yo no sé qué clase de varas era a la que él se refiere, pero nosotros aquí en nuestro país le decimos varas a un retoño de un árbol que tenga por lo menos 1 pulgada o pulgada media de espesor y que tenga por lo menos unos 2 metros de largo, ¿verdad? A eso le llamamos nosotros una vara. No vara de esa que tiene 36 pulgadas, ¿verdad? Que como así.
porque a esa también le decimos vara, ¿verdad? La que tiene 36 pulgadas. Y la que tiene 39 le decimos yarda, ¿verdad? Entonces dice que, también dice que 3 veces había sido azotado con varas, varas. No sé, yo más creo que era de esa vara que les dije primero, un retoño de un árbol que tenga el espesor de 1 pulgada o pulgada y media y unos 2 metros de largo, ¿verdad? Y yo pienso que eso da duro, ¿verdad? Eso puede reventar donde quiera que le den a uno, según la clase del árbol, ¿verdad? Porque hay unos árboles que son bien duros y hay otros que se quiebran, ¿verdad? Al dar golpeados duro, pero hay otros que no quiebran, ¿verdad? Aunque le den como le den y aunque le den en las piedras, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿verdad? Eran varas y había sido azotado 3 veces, dice. Una vez dice apedreado, ¿verdad? 3 veces dice he padecido naufragio. Aquí donde dice, ¿verdad? De apedreado. Una vez he sido apedreado. Aquí en este mismo mensaje tengo por ahí adelante, no sé si es el mismo que se refiere, ¿verdad? Que dice que lo apedrearon en una de las ciudades que vamos a decir y que lo sacaron fuera de la ciudad como muerto, ¿verdad? Pero algunos hermanos dicen que sí estaba muerto, que sí lo mataron, pero que hubo un milagro y Dios lo restauró, ¿verdad? Porque dice que los discípulos lo habían rodeado, los de ahí, de por Antioquía, ¿verdad? Y listos para orar por él, y en eso él se levanta como si nada, ¿verdad? Digo yo, pues no, porque quién sabe, ¿verdad? Porque una pedrada que le den a uno, yo creo que con una tiene uno, y si ellos lo apedrearon, a saber cuántas pedradas le dieron, ¿verdad? Pues en ese tiempo apedreaban la gente y hasta le dejaban un montón de piedras encima, ¿verdad? Pero parece que con el apóstol Pablo no fue así. Lo arrastraron, dice, y lo sacaron de la ciudad, pensando ellos que estaba muerto, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En cuanto a algunos hermanos dicen que sí estaba muerto y que Dios hizo un milagro en él, otros dicen que no, la palabra de Dios no dice que hubo un milagro. Y es cierto, no dice que hubo un milagro, pero pudo verlo habido, ¿verdad? De todas maneras, imagínense ustedes, bien golpeado, como decimos nosotros aquí, leñaseado, ¿verdad? Cuando le dan con algo así, como dice ahí con varas, nosotros decimos leñaseado, ¿verdad? Bien golpeado con una vara, hermanos, que es como un leño que se echa al fuego, ¿verdad? Entonces, el apóstol se levanta y entra a la ciudad otra vez. No se sabe cuánto pasó allí botado como muerto, ¿verdad? Podría haber sido 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, quién sabe cuántas, ¿verdad? Pero él se levantó, se recuperó, o lo recuperó el Señor, mejor dicho, y él fue, otra vez entró a la ciudad, ¿verdad? Entonces, bien, voy a seguir aquí en donde estoy leyendo. Una vez dice apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día, ¿verdad? 3 días dice que han naufragado, una noche y un día. Y he estado, dice, como náufrago en alta mar, ¿verdad? Realmente es bastante peligroso estar en el mar, ¿verdad? Mi sobrino me estaba contando hace unos meses, ¿verdad? Más o menos como a finales del año pasado. Dice que él fue a pescar al mar, que le decimos nosotros el Atlántico, en Puerto Barrios. Ahí dice que él entró con otras 3 personas más y su hijo, eran 5 que iban en la lancha. Y cuando se metieron bastante en el mar, comenzaron a pescar. De pronto venía un barco bien rápido y les pasó llevando la lancha, y la lancha quedó con la punta para arriba, quizás con el presor del motor, y ellos ya no pudieron estar más en la lancha. Y uno agarró, digamos, cosas que cargaban ahí de plástico, cargaban también salvavidas, y comenzaron a tratar de ver si salían a la orilla, pero entre más hacían ellos esfuerzos por salir, más dentro se lo llevaban las olas. Y entonces pasaron toda la noche dentro del agua, y como a las 8 de la mañana
pasó uno con una lancha que iba jalando otra lancha y les dijo, ya regreso, yo los voy a ayudar. Y lo fue a dejar y luego vino, dice, pero él tenía las piernas ya dormidas, que no podía subirse en la lancha. Lo único que pudo subirse fue su hijo, dice. Y de ahí los demás, o los otros cuatro, los otros tres, después de él, no pudieron subir a la lancha hasta que le hicieron ayuda, ¿verdad? Le dieron ayuda, entre ellos mismos, ¿verdad? Porque no había nadie más. Y yo digo pues de que si el apóstol Pablo habla de día y medio, ¿no? O le dice de un día y una noche, algo así lo leímos, ¿verdad? Como quiera que sea, pues es bastante tiempo porque mi sobrino solamente estuvo en la noche, como desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana, y ya estaban tuidos, como decimos nosotros, ¿verdad? Aquí, de estar metidos en el agua toda la noche. He padecido, dice, naufragios, y aquí está, una noche y un día, ¿verdad? Y he estado como náufrago en alta mar, en caminos, dice, muchas veces. Dice así, ¿verdad? En peligro, dice, de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, o sea, de los mismos judíos, peligros de los gentiles y peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en la mar, peligro entre los falsos hermanos. Dice pues, hermanos, que en cuántos peligros estaba el apóstol Pablo o había padecido hasta ahí, ¿verdad? Porque realmente le faltaba mucho todavía, ¿verdad? Para terminar su carrera, como lo dice a Timoteo, ¿verdad? He terminado la obra y he acabado mi carrera, por lo demás me espera la gloria, ¿verdad? Y no solamente a mí, dice, porque no era egoísta, ¿verdad? Sino que a todos, dice, los que realmente acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dios le bendiga a hermano Ernesto, porque Ernesto, hasta El Salvador. Dios me le bendiga. Entonces vamos a seguir adelante, hermanos, viendo qué cosas más dice aquí, ¿verdad? En cárceles, eso ya lo leímos muchas veces, en peligros, todo casi ya lo leímos, hasta el 20, que vamos ya al 26. Y sigue diciendo la palabra del Señor, el 27, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además, dice el 28, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias del Señor, ¿verdad? Miren, hermanos, realmente cuando yo leo todo esto, hermanos, digo, pues debíamos de hacer nosotros un poquito más, ¿verdad? Porque realmente vemos pues como estos siervos de Dios se han esforzado por la obra de Dios. Dios te bendiga, Katy Mata. Gloria a Jesús, hasta Guatemala también. Bendito el nombre del Señor por lo que nosotros podemos leer en su palabra y darle honras y glorias al Señor, porque realmente el Señor nos tiene, dice, en lugares celestiales. Dios es bueno, Dios es grande y Él es misericordioso y Él es pues el de todo, ¿verdad? Para con nosotros. Bien, entonces vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y dice que cuando lo expulsaron de una de las ciudades, ¿verdad? Si no me equivoco, va a ser una ciudad que se llama Listra. No, a Iconio fue que llegaron primero. Entonces dice, vamos a ver si lo hallamos por ahí. Cuando lo expulsaron desde una ciudad, se dirigía a otra con el mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Y la palabra de salvación. Vamos a ver qué nos dice aquí Hechos 13, 50 y 51. Gloria al Señor. Bueno, este lo vamos a hallar por aquí más en otro lado, porque lo tengo aquí escrito, pero que tengo aquí la Biblia a la mano. Lo voy a leer mejor en la Biblia porque está más fácil de leerlo para mí, ¿verdad?
13 dije 50, ¿verdad? Gloria a Jesús. Por aquí lo vamos a tener ya. 50 y 51. Dice así la palabra de Dios. Por los judíos, dice, instigaron, dice, y mejores, no, perdón. Los judíos, dice, me instigaron, mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad, o sea, los gobernadores, y levantaron, dice, persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea que los sacaron ahí de el lugar, pero yo me recuerdo que es Iconio donde estuvieron primero. Así, aquí está Iconio. El versículo 51 es: y ellos entonces, dice, sacudiendo contra de ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Entonces fue en Listra. Fue en Listra donde realmente los expulsaron de la ciudad, ¿verdad? Eso es lo que nos dice ahí el versículo 50 y 51 del capítulo 13, ¿verdad? Y los judíos que dice que los habían instigado, los hostigaron, ¿verdad? Porque realmente no querían oír la palabra del Señor, ¿verdad? No querían escuchar lo mejor, no querían escuchar lo bueno, el perdón de sus pecados, ¿verdad? Porque como ellos creían en la ley, y dice que ellos les estaban llevando pues ritos, dice que ellos no podían hacer, ¿verdad? Ellos le llamaron rito a que aceptaran a Cristo, a que se bautizaran, y en fin, ¿verdad? Todo lo que se hace en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, bien, en el 14, 5 y 7 vamos a leer también. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, y habiéndolos, dice, bueno, ese es el otro versículo, empezaron a apedrear, ellos pensaban apedrearlo, ¿verdad? Y habiendo, dice, sabido, huyeron de Listra a Derbe. Gloria al Señor. Entonces, bien, algunas personas dicen pues de que no hay que huir, ¿verdad? Y que es cobardía. Pero yo lo estaba viendo por ahí en Mateo capítulo 10, parece que dice que Jesús les dijo, ¿verdad? Que cuando los persiguieran en una ciudad, huyeran a otra, ¿verdad? De manera que no es cobardía huir, ¿verdad? Porque realmente el Señor lo dijo ya en su palabra, ¿verdad? Algunas personas los he oído predicar que dice que Eliseo, es decir, Elías, huyó de Jezabel por cobardía, ¿verdad? Algunos dicen así, pero yo creo que no han leído ahí donde dice Jesús que cuando lo persiguen en una ciudad, que busquen otra para irse, ¿verdad? Gloria al Señor por ello, ¿verdad? Entonces estamos aquí leyendo la palabra del Señor. Leí el 5, el 6 y el 7, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Y habiendo, dices, huido desde a Derbe, dice, ¿verdad? Ciudades, dice, de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban ellos el evangelio igual como lo habían hecho en otra ocasión, ¿verdad? Gloria al Señor por ello. De 7 nada más. Gloria a Jesús. Bien, entonces vamos por aquí viendo qué más dice la palabra de Dios. Haciendo ímpetu en la labor, pues, por causa, dice, de estas personas, judíos y gentiles, que se juntaron, pues, ellos para atacar otra vez de nuevo a los siervos del Señor, ¿verdad? Pero como ellos se podían escapar, ¿verdad? Escaparon y no los pudieron atrapar, ¿verdad? Pero sí, a Pablo sí parece que aquí adelantito lo vamos a ver cuando lo apedraron. Dice aquí, ¿verdad? Que sí, el versículo 9, no, 19 y 21 dice. Tengo esa cita ahí también, pero esta se me figura que
la pasé por otro lado. Vamos a ver. 19:21. Gloria a Jesús. 7. Está un poco duro aquí, pero vamos haciendo, lo voy a leer aquí. La persecución vuelve otra vez, ¿verdad? 19:21 dice así. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después allí me será necesario ver también a Roma. Bueno, esto es de otro problema que tuvo, ¿verdad? Esta cita no es del primer viaje, ¿verdad? Estamos viendo solamente el primer viaje. Y habiendo apedreado, dice a Pablo, ¿verdad? Dice que les sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Si yo les dije, por aquí lo tenía, ¿verdad? Vamos a ver, es el versículo 20, sin duda, del capítulo 13, si no me equivoco, pues, o del 14. Vamos a ver primero el 20 del 14, porque solo tengo el versículo, es decir, el número 20. No me acordé de apuntar el otro, ¿verdad? 13, 20, vamos a ver allí, o 14, 20. Entonces, dice que rodeándolo los discípulos, dice, quizá para orar por él se levantó, ¿verdad? 13, 20. 14, 20 es. Pero rodeándole los discípulos, ¿sí? Se levantó y entró en la ciudad. El día siguiente salió con Bernabé con Bernabé para Derbe, ¿verdad? O sea, esas ciudades estaban bastante ahí cerca. Aquí estaba Antioquía, aquí estaba Iconio un poco al norte, un poquito, y más adelante estaba Derbe, o más abajo estaba Derbe, porque abajo está Listra, ¿verdad? Bueno, ese es viendo el mapa, ¿verdad? Dice que salieron para ese lugar y luego pues me parece pues que luego se regresan, ¿verdad? De ese día, es decir, otra vez, veamos el 21 también. Y después de anunciar el Evangelio. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de haber discípulos, hecho más discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, pues que con tanta cosa que les había sucedido allí, ellos siempre estaban allí listos para trabajar en la palabra del Señor, ¿verdad? Para animar a los hermanos, para poner ancianos en la iglesia, para que ellos se fortalecieran, porque esos hermanos dicen que estaban llenos del Espíritu Santo también, ¿verdad? Cuando habla de que los discípulos, yo estoy más seguro que eran discípulos de ahí de Antioquía, los que llegaron a querer orar por él o a orar por él, ahí a ese lugar donde lo habían dejado como muerto, ¿verdad? O por muerto, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero de ahí lo levantó el Señor, ¿verdad? Dice que Bernabé, dice, fueron con Bernabé a Derbe, ¿verdad? Fue lo que leímos ahí. Y Pablo dice que fue azotado, golpeado, apedreado, dejado por muerto, como ya lo dije allá en el capítulo 14, versículo 19, ¿verdad? Y 20. Y la gente dice que los perseguía y las autoridades los castigaban, ¿verdad? O sea que las autoridades estaban de acuerdo con los que no querían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que la multitud estaba dividida, ¿verdad? Porque había mucha gente con los apóstoles y había mucha gente también con los enemigos. O sea, pues que la vida del apóstol Pablo por entero está consagrada a servir al Señor, ¿verdad? Al costo que fuera, como dije al principio, ¿verdad? Dice que el Señor le había encomendado, pues,
Y con gusto dice que estuvo el apóstol Pablo dispuesto a sufrir, ¿verdad? A sufrir, ¿verdad? Y a sacrificar, dice, su comodidad, que podía estar cómodo en otro lado, y a su felicidad y hasta la seguridad personal, ¿verdad? De él estuvo en peligro. Vamos a ver aquí Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15. Bendito el Señor. Después de que ellos estuvieron pues ahí poniendo a los ancianos de esas iglesias, ellos regresan otra vez a Antioquía de Siria, donde habían regresado, donde habían salido, ¿verdad? Y después bajan para Jerusalén porque andaban bastante al norte, ¿verdad? Y entonces ellos bajan a Jerusalén a reportar lo que realmente han sido. Vamos a ver, dice, los griegos, sí, los griegos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy lector, dice el apóstol Pablo. Así, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, ¿verdad? O sea, pues que él sabemos que llegó a Roma, aunque llegó como prisionero, porque él pidió audiencia, ¿verdad? Para ir a ese lugar. Y los reyes de ese entonces, el rey, el procónsul y todos le dijeron, si él no hubiera pedido que quiere, digamos, ir a apelar a César, aquí lo podíamos dejar nosotros libres, porque realmente no hemos hallado ningún motivo para tenerlo en la cárcel. Aunque la gente lo había acusado, pero no tenía ningún delito de estar en la cárcel. Y cuando llegó a Roma, como lo vamos a ver en otro mensaje, no tenía ningún delito en Roma, no había nada que le acusara, no habían mandado nada de respecto a Pablo, y dijeron, pues lo vamos a tener ahí 2 años, pero viviendo libre en todo el pueblo donde estaba, solamente que lo vamos a cuidar para ver, ¿no? Porque podía este hombre, dijeron los de aquí de Jerusalén, podemos nosotros dejar libre por lo que él realmente lo acusa a esta gente. Entonces, dice, tengo aquí también que de su conversión comprendió el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo esperaban muchos sufrimientos en la obra, en el cumplimiento de la obra y de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 9 y el versículo 16. Bueno, segunda de Corintios 11, ya lo leímos hasta el 28, pero aquí lo tengo hasta el 30, y del capítulo 12 también, pero aquí lo vamos a dejar nada más. Gloria a Jesús, bendito Dios, aleluya, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dijo nuestro Señor Jesucristo cuando lo atrapó camino a Damasco. Bien, hermanos, nosotros ya nos hemos dado cuenta un poquito de los sufrimientos del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, ¿verdad? Cualquiera pudiera decir, a mí me gusta predicar el Evangelio y yo pues he estudiado, yo aquí, yo allá, pero si le tocara algo así como lo que le tocó al apóstol Pablo, yo no sé si lo haría, ¿verdad? Pero sí, los que somos cristianos de verdad, estamos dispuestos hasta morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, Dios les ayude, Dios les guarde y Dios quede con ustedes, ¿verdad? Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se conectaron y esperamos pues de que sigan adelante para que así pues podamos vernos allá en el reino de los cielos. Hasta luego, yo solamente voy a orar y vamos a despedir. Padre, una vez más, Señor, te doy gracias por tus palabras. Gracias, Señor, por mis hermanos que se conectaron. Gracias, Señor eterno, por todo lo que
tú nos das, Señor. Y ahora en este mensaje, Padre Santo, que hemos recorrido, junto con Pablo, estás leyendo aquí nada más lo que le sucedió, Padre Santo. Pensamos en qué profundo es ser un cristiano verdadero, real, que no fija, sino que sea de veras hijo tuyo, Señor. Bendice a todos mis hermanos y a Padre Santo, que cada uno tomemos cada día algo de tu palabra para ponerlo en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde a todos y nos vemos en la próxima, que si nos permita volver a traer la palabra del Señor. Amén.